bien, pues estamos ya en este tercer bloque con Samantha Páez, periodista muy joven, pero además con un trabajo de investigación que me llamó mucho la atención y que por eso es el motivo de la invitación, Samantha. Este reportaje, artículo que titulas Protección de papel para los periodistas en México, y que desde hace ya un buen tiempo sabemos perfecto que México es el país más riesgoso en el mundo para ejercer el periodismo. El número uno. Si te parece, nos empiezas a platicar después de que agradezcamos a quienes hacen posible este esfuerzo: Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla, Sarkis Mena, Weldent, Odontotecnia Avanzada, Rodrigo Álvarez, Casa Reina y el Mezcal Promesa, Blanca Peralta, Plaza Dorada, Andrea Igartúa, Natural Ice, Elizabeth Castro, Onco Boutique Rosario, Jorge Espina, la Hacienda San José Actipan, Alfonso Gómez, el Hotel Holiday Inn Finza, Ángel del Castillo, Flor de Aloe y María García, Publixi. Samantha, bienvenida. Gracias, por primera ocasión a esta que es tu casa. Gracias. Fíjate que hemos recibido en una dinámica que me parece que es muy interesante a otros periodistas de otros medios, porque siempre es una visión que enriquece mucho los temas. Se acaba de ir Carlos, el periodista Carlos. Sí, claro, Carlos Torres, de Carlos. Realidad 7, hace un Tuitero. momento. ¿Sí? Entonces, insisto, sobre todo cuando haces un trabajo como este y cuando, pues, Lado B es un referente, un saludo, que sin duda, aunque como que se han difuminado por ahí, no sé dónde, ya no los encuentro, a Ernesto Aroche y a Amelia Arellano. Se perdieron de veras. Como que ya no los vemos con la frecuencia que los veíamos. A eso nos referimos. Sí, es que ahora es una publicación mensual. Ahora sale Ya. solo una vez al mes. Antes era una publicación semanal y entonces ahora Eso es. está saliendo una vez al mes. Ahí está la explicación. Samantha, ¿qué riesgo representa ejercer el periodismo en México? Todo. Yo creo que hay diferentes riesgos y justo una de las cuestiones que tratamos de abordar en esta investigación fue, más allá de los riesgos, hay compromisos que tienen los estados, los gobiernos estatales y federal para la protección a periodistas, ¿no? Entonces, la historia aquí se centra en unas acciones, un pacto que se inició en mayo de 2017, después del asesinato de Miroslava Breach y de Javier Valdés, en marzo y mayo de 2017, y entonces el entonces presidente Enrique Peña Nieto llama a todos los gobernadores y gobernadoras y les convoca a través de la CONAGO para firmar unos pactos por la libertad de expresión y en protección a periodistas, y de ahí en teoría sí tendrían que generar unidades de protección estatales en cada una de las entidades federativas que no tuvieran, porque ya desde el 2017 debieron de generarse estas instancias de protección. Con Exacto. Peña Nieto. Sí. Sí, y entonces ahí muchas ya tenían sus propios mecanismos de protección, como es el estado de Veracruz, que desde 2013 ya tenía la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, y entonces la idea era que todas las entidades que no tuvieran ya un organismo, un ente, un mecanismo de protección, generaran esto. En el documento se hacen como solicitudes mínimas, que sean 5 personas, que tengan que estar conectadas al C5 para tener atención inmediata a las 24 horas y varias otras cosas que se van Una serie de protocolos a los que se obligan estas instancias de protección. Exacto, y al final lo que nosotras, porque somos un equipo pues de 10 periodistas, en el cual pues estamos en diferentes estados de la República, descubrimos en que estas instancias son de papel, ¿no? Por eso comisiones de papel. Por eso al proyecto lo llamamos comisiones de papel, porque en realidad lo único que hicieron fue firmar la existencia de la instancia. Le agrego, Samantha, o ratifico lo que dice, porque pese que a Veracruz fue de los primeros estados con Javier Duarte, si la memoria no me falla, del gobernador, es el estado con un número muy alto de periodistas asesinados. Y sigue con Tláhuac, el actual mandatario. Exacto. Sí, entonces
esas instancias, digamos que se han ido creando en diferentes momentos, ¿no? Pero la realidad Es que bien lo mencionas, en el estado de Veracruz es una comisión que tiene muchos años y tiene la mayor cantidad de personal, tiene 51 personas ahí colaborando, y lo que nos cuenta Sandra Segura, que es una periodista de Veracruz y que ella se encargó de documentar todo lo que sucede en este estado, es que aunque tiene una estructura muy grande y un buen presupuesto, todo se va en burocracia. Entonces, muy poco se queda para las medidas tal cual de protección a periodistas, y como tú bien lo mencionas, pues desafortunadamente hay muchos periodistas asesinados y desaparecidos, y las familias quedan también en total desprotección e indefensión. Samantha. Que no solo eso, perdón, Leobardo, es que no solo matan a o periodista, ellos ya finalmente partieron, desgraciadamente. ¿En qué condición quedan sus familiares? Total claro. orfandad, Sí. total soledad. Samantha, aquí tiene que haber una estrecha vinculación con las comisiones nacional y estatales de derechos humanos. ¿Qué pasa con esto? Lo que nosotras hicimos en esta investigación fue solicitar sobre todo a las secretarías de gobernación, porque en el pacto, por decirlo así, las secretarías de gobernación quedaban como las encargadas. Es el eje. Exacto. Pero también sabemos que, como tú bien lo mencionas, que las comisiones de derechos humanos tenían que intervenir. Entonces hicimos las preguntas, las solicitudes de información tanto a las secretarías de gobernación como a las comisiones de derechos humanos, y pues las comisiones de derechos humanos no tienen o dicen no tener esa información. Nuestros compañeros Patricia Mallorca y Raúl Fernando Pérez, que hicieron el texto de Chihuahua, documentan que desde 2010 en Chihuahua hay un mecanismo que lo opera justamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y que entonces ahí nos negó la información la comisión porque no dio a conocer este mecanismo que ya ellos sabían que existía y que... ¿Pero no es una incongruencia total? Déjame agregarle, es que hoy estamos con comisiones estatales de derechos humanos y Comisión Nacional igual de papel. El mejor ejemplo es con lo de ahorita la Guardia Nacional. Sí, claro. El Consejo Nacional que integra este organismo de derechos humanos desconoció y casi cesó a Rosa Piedra, a la titular. De Ibarra. Exacto. Sí. Rosario Piedra Ibarra. Sí, y justo eso es lo que hemos encontrado, ¿no? En los diferentes textos, y no solo a través de solicitudes de información, sino de ya una investigación un poco más profunda que han hecho las compañeras, sobre todo porque somos un equipo integrado mayormente por mujeres, pues nos damos cuenta que eso se repite, ¿no? Y Meli Arellano, que hizo el texto de Puebla, nos da un panorama muy amplio de lo que ocurre en el estado, donde hay no una, sino 3 instancias diferentes para la protección de periodistas, de las cuales no se hace ninguna. Está la unidad especializada en la Fiscalía, unidad especializada para la investigación de delitos en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Está la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras, que esa depende de la CEGOP, y en teoría está integrada también por periodistas y por una persona de la organización civil, la cual no sabemos quién es. Y también dentro de la propia CEGOP hay otra dirección también para protección a periodistas. Entonces son 3 instancias que al final no hacen nada, porque Meli recaba los testimonios de varios compañeros que han tenido agresión tras agresión, así es. Y que sus carpetas no solo son archivadas, sino que al final las medidas que en teoría se dan no se ven materializadas. Pero sí cobran. Sí. Los integrantes de estas comisiones sí cobran. Sí. ¿Con resultados? Cero, pero es que nos está dando un dato a través de Meli que nos llama la atención, porque es la primera vez que escucho que en Puebla tengamos 3 instancias de defensa o de protección a los derechos de los periodistas. Sí, de hecho, la única que se ha hecho pública es la Comisión Estatal para la Protección a Periodistas, hace poquito, en marzo de este año. Sí, una sí, pero que existan 2 más, ¿no? Sí, de hecho, eso lo hicimos a través de solicitudes de información y de rascar en documentos. Como pudieron acceder, si no, no. Sí, exacto. A través de la búsqueda de documentos oficiales, a través de la búsqueda de solicitudes de información, nos damos cuenta que existen estas 2 instancias. Y lo que tú mencionas, Leobardo, claro que cobran, porque la directora de la Dirección de Atención a Periodistas tiene un sueldo de más o menos de 45,000 pesos. 50,000, iba yo a decir. Claro, oiga. Nada despreciables, por favor. A ver, en una evaluación así a bote pronto, ¿cuál ha sido el sexenio de mayor riesgo, de mayor número de asesinatos,
se habla que es el de Peña Nieto, pero acá acaba de cumplir 4 años y está rebasando el número de periodistas asesinados al 4.º año de los anteriores gobiernos. Realmente este es el gobierno donde los periodistas hemos sido víctimas, digo, nos incluimos porque los 3 somos comunicadores, de mayor riesgo, o ha sido en el de Peña, o en el de Calderón, o en el de Fox. Lo que hemos visto es que hay diferentes dinámicas, ¿no? O si hacemos la sumatoria como a nivel federal, lo que vimos es que cuando fue el mandato de Felipe Calderón subía muchísimo las agresiones, luego bajó un poquito en la transición, luego volvió a subir y ahorita sigue como a la alza, ¿no? O sea, ahorita no ha bajado. Pero, por ejemplo, en estados como Veracruz, el máximo, y eso nos lo narra muy bien Sandra Segura, fue justo en el periodo Felipe Calderón, Javier Duarte, donde estuvo muy, muy elevado las agresiones, con Yunes bajó un poquito y ahorita volvieron a despuntar. Pero de Yunes fueron 2 años, Miguel Ángel Yunes. Sí. Solo 2 años. Samantha, agregando y en esta misma línea, ¿sigue siendo Veracruz uno de los estados con mayor nivel de periodistas asesinados? ¿Y qué lugar ocupa Puebla en el contexto nacional? Veracruz sí sigue siendo desafortunadamente uno de los estados donde más, no solo han asesinado periodistas, también Sandra Segura hizo una investigación muy importante sobre los periodistas desaparecidos, de los cuales... Los desaparecidos no hemos mencionado nada, sí, ahorita. De los cuales desafortunadamente pues las investigaciones siguen paradas, no se ha encontrado ni con vida ni sin vida a los compañeros, y en agresiones totales... ¿Tienen un número de periodistas desaparecidos a nivel nacional? A nivel nacional no se ha manejado esa cifra porque es muy difícil saberlo. Si de por sí ya es difícil que las personas a veces denuncien la desaparición de un familiar que no exacto, tiene pues ninguna relación con el gremio periodístico, cuando son desapariciones de periodistas, quizá denuncian con menos facilidad porque sienten mayor riesgo, y muchas veces las familias ni siquiera pueden salir de los estados, entonces eso creo que también complica mucho la situación. Y pues aunque haya, en los casos que Sandra documentó, sí hubo muchas familias que se atrevieron a denunciar y las carpetas no se movieron. No caminan. Exacto. Al bol de los recuerdos. Entonces, en las agresiones generales, lo que nos dice artículo 19 es que Puebla ocupa el 4.º lugar en agresiones a periodistas del total. El cuarto de 32. Sí. Sí. ¿Y de muertos? De muertos solo hay pocos. Anabel Flores, que fue encontrada en Tehuacán, en la zona de Tehuacán, y el compañero Aurelio, sí. Aurelio Cabrera, que también fue asesinado aquí en Puebla. Entonces, digamos que en cuanto a periodistas asesinados no es una cifra grande, sin embargo las agresiones sí son bastantes y nos colocan en el 4.º lugar a nivel nacional. En agresiones. ¿Hay algunas otras voces que se hagan escuchar, que se pronuncien? Por ejemplo, la academia, que tiene también siempre elementos sólidos a través de sus investigaciones, que se sume a esta lucha por decir ya basta. Lo que nosotras hemos encontrado, y eso lo empezamos a notar después de la publicación de esta investigación, es que en Jalisco hay un observatorio por la libertad de expresión que es de la Universidad de Guadalajara, y entonces nos estamos vinculando con ese observatorio justo para ver cómo podemos darle continuidad a esta investigación. También hemos tenido apertura ahorita de la Ibero para poder digámoslo así, seguir presentando estas investigaciones, y creo que también se han ido sumando otros grupos, pero creo que de parte de la academia sí ha habido investigaciones, pero no sé si no han tenido el impacto adecuado, si no se han dado a conocer, porque sé bien que hay un compañero que se llama Rubén, ahorita no recuerdo su apellido, que ha hecho investigaciones sobre agresiones a periodistas, pero desconozco cuál ha sido como el impacto que han tenido estas investigaciones. Creo que al final y al cabo, como bien lo mencionas, la academia es un grupo que puede pues fortalecer mucho y de alguna forma colaborar con periodistas para, pues de alguna forma, seguir analizando estas situaciones. Es que el problema que tenemos, Samantha, y lo vimos en vivo y a todo color, fue cuando llega Moreno Valle al gobierno. El cooptar a los medios de una manera tal, con convenios, con intimidaciones o amenazas, que hace que muchas voces independientes callen, otros no, como nosotros, y lo decimos con todo orgullo. Prosigue, hay un impas con el minigobierno de Galifa ya 2 años, viene la elección del 18
y hace todavía mayor implosión con la trágica muerte. Primero una elección más que cuestionada, durísima, severa, que polarizó, viene la muerte trágica de la gobernadora y viene una elección extraordinaria que terminó de polarizar a Puebla, hablando de nuestro estado. Y hoy con Luis Miguel Barbosa parece que estamos, no parece ser, hay una reedición de cómo Moreno Valle ejerce un control total y absoluto de los sectores, de los poderes, y entre ellos el del medio periodístico. Creo que ahí es importante el seguimiento que ha dado Artículo 19 a una reforma de ley que es la ley de publicidad oficial, que en teoría a través de un amparo que se metió y que la propia Suprema Corte de Justicia falló a favor de Artículo 19, se tiene que reformar en el Congreso, bueno, más bien en la Cámara de la Unión, esta ley a nivel federal para que de ahí se pueda homologar en todas las entidades, y entonces a partir de eso, como bien mencionas, se empiece a romper con estas prácticas que sí son muy dañinas, porque entonces se coopta son dos frentes, ¿no? Se invierte el dinero en publicidad oficial para cooptar a ciertos medios y periodistas, y por otro lado se invierten comisiones de papel que no hacen nada, y que solamente son una apariencia. Entonces creo que esta ley de publicidad oficial que se tiene que reformar podría ser un avance en esa materia, porque entonces se dejaría de hacer a discrecionalidad y sí dar los convenios, porque la publicidad oficial es necesaria. Claro, es indispensable. No estamos en contra de ella. Y además hay que pagarla. Claro. No es que eres un gobernador precioso. Está en retiro espiritual allá en Cancún. A ver, es que usted todo lo desvirtúa, señor. Este gobernador precioso pues está en Cancún de retiro espiritual. Como cuando hice la analogía de lo que necesita la iniciativa privada, una mesa con 3 o 4 patitas, y si falta una, pues... no, de verdad, pero fue sarcástico, pero no, aquí el tema ciertamente es que la publicidad oficial es necesaria, indispensable para comunicar a la sociedad, claro, sí, pero no utilizada como hasta ahora se ha utilizado. Se ha utilizado ayer y hoy. Es que creo que también hay que entender que la publicidad oficial es importante para dar a conocer a la ciudadanía los programas, situaciones de emergencia, pero los gobiernos lo que han utilizado esto es como garrote, por favor. Y también como caja chica para beneficiar a los gobiernos. Entonces, creo que reforzando estas dos partes de la ley de publicidad oficial y realmente cumpliendo con las comisiones que sí refuercen la seguridad, que funcionen, vamos a poder disminuir mucho las agresiones. Yo creo que sí. Esa es la pregunta. ¿Tú de verdad, con los pies puestos sobre la tierra, crees que se logre este avance? Sí, pero tiene que haber un compromiso real. Si hay voluntad política. Sí. Porque no puede ser que digas en tu discurso que eres un gobierno que va a proteger a periodistas, pero tú en las conferencias matutinas eres el primero que está agrediendo. Agresor, claro. Entonces, que les dices a las periodistas mujeres, como lo hace el gobernador, ya no puedes preguntar, ya no puedes hablar después de que yo hable. Entonces, eres una promiscua del yunque. Eso es como un doble discurso, ¿no? O sea, no podemos decir voy a proteger y por otro lado agredir. Entonces, se tiene que hacer con voluntad política y que sea algo de Estado, ¿no? Porque ¿quién va a sancionar al gobernador? Ese es el tema, claro. Las comisiones tendrían que tener, las comisiones estatales tendrían esa facultad, pero si no hay ese compromiso desde como Estado, el Estado con todas sus instituciones, pues esto no va a avanzar. Yo creo que si se ve esta relación entre que sea una política de Estado tal cual, y la protección de periodistas como una política de Estado, creo que sí puede disminuir mucho las agresiones. Es lo deseable. Pero a ver, ¿qué dijo Luis Miguel Barbosa en su campaña del 18 respecto a la privatización del agua? Que le iba a combatir, le iba a revertir. No, bueno, pues han dicho muchas cosas que se han quedado en letra muerta. Por eso, estoy de acuerdo, pero un ejemplo. ¿Qué hizo con el agua? Seguimos pagando y la seguiremos pagando. ¿Qué dijeron los diputados de Morena en 2018 los candidatos? Que desde el Congreso le iban a echar abajo y ya se fueron, y la que entraron, nada. Eso mismo va a pasar, no es lo deseable, con estas comisiones que ojalá fueran vivas y no letra muerta, como bien dice Samantha. Hay una iniciativa desde el gobierno federal de crear algo que lo están llamando Sistema Nacional de Protección para Periodistas y Personas Defensoras, y han estado haciendo foros regionales en varios estados. Hasta ahorita van 10 y en teoría creo que van a querer recorrer las 32 entidades federativas.
este sistema de entrada parece que no está mal, pero otra cosa que se ha criticado mucho en los foros y que también nosotras damos cuenta ahí, es que los estados pues, son agresores y no pueden proteger si son agresores, ¿no? Entonces hay una iniciativa que me parece pertinente, que es un poco hacer un registro de agresores como se hace con la violencia política de género y que este sea un impedimento para que puedan tener o acceder a una candidatura para algún puesto de elección popular. Entonces, esto me parece que frenaría mucho porque sí es verdad que en Puebla, por ejemplo, y casi en todo México, los principales agresores son funcionariado público a nivel municipal y estatal, en ese orden. Entonces creo que sí es importante mirar estas situaciones. Sí, el sistema nacional puede ayudar a algo, pero también tenemos que empezar a activar cosas a nivel estatal y desde luego que las comisiones de derechos humanos se tienen que empezar a involucrar, no solamente en garantizar los derechos humanos a la libertad de expresión y a la información, sino también en emitir recomendaciones. Hasta ahorita en Puebla ha habido muchas quejas y no se ha emitido una recomendación en contra de funcionarios que hayan agredido a periodistas. Estamos hablando de dos instancias fundamentales, como son la gubernamental y la del medio periodístico. Como sociedad, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para empujar este tipo de asuntos en bien de la sociedad misma, como sociedad? Yo creo que una de las cuestiones que puede facilitar mucho esto es no ser como apáticos al diálogo, ¿no? ¿No le estás pidiendo una carta muy anticipada a los Reyes Magos? Yo creo... ya se acerca, además. Pero está muy anticipado todavía. Pero yo creo que cuando la ciudadanía se ha involucrado en temas de interés, sí se mueven, ¿no? O sea, lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay una afectación directa, por ejemplo, en temas que tienen que ver con seguridad, la gente sí ha salido a las calles, cuando hubo estas manifestaciones multitudinarias de personal médico, de estudiantes de medicina. En el 20. Exacto, pero sigue habiendo que rompió récord, 100,000 estudiantes salieron, ni una más. Sigue habiendo como esta situación y creo que cuando la ciudadanía se involucra realmente se pueden hacer los cambios. En Puebla hemos llamado a ciertas manifestaciones cuando ha habido agresiones a periodistas y también asesinatos en otros estados, y entonces hay muy poca participación de la sociedad civil en general. Entonces yo creo que también ahí es importante que como nosotros como periodistas nos hemos sumado y hemos dado pues réplicas y hemos difundido la información de estos grupos que han tenido grande impacto, creo que también se podría hacer como de una forma eso como se lograría contribución. Cuando la ciudadanía vea que el gobernante o el funcionario recibe un castigo por el ilícito o la agresión que comete. Me lleva al caso de Luis Miguel Barbosa con Romero Serrano. Vino la recomendación de Derechos Humanos para que pidieran una disculpa pública a un exfuncionario. Romero Serrano dijo, sí la voy a pedir, y Luis Miguel Jerónimo Barbosa dijo, yo no. Y ahí empezó la caída del auditor, hoy en la cárcel. Cuando la ciudadanía vea que hay ese castigo para los gobernantes o funcionarios, entonces van a despertar, van a decir, sí se puede y vamos a sumarnos. Pero si la ciudadanía dice... Pero es que es un círculo vicioso. No, pero ¿quién nos Porque castiga? si el gobierno no lo hace, pues es la sociedad la que tenemos que empujar es lo a que lo hagan. Es lo deseable. ¿Se logrará? Yo creo que sí, porque ha habido un cambio generacional también en los medios de comunicación. Claro. Estamos de acuerdo que muchas veces justo las juventudes son quienes tienen todavía más empuje, este brío. Entonces yo creo que sí veo muchos compañeros y compañeras jóvenes con ganas de hacer periodismo y de involucrarse con los temas sociales y con la sociedad, ¿no? Entonces sí creo que puede hacer un buen, por decirlo así, hermanamiento entre periodistas y movimientos sociales, y de ahí impulsar como por ambos bandos cosas que beneficien, porque al final la ley de protección no es solo para periodistas, sino para personas defensoras de derechos humanos, y esto abarca pues a activistas de todo tipo, desde el medio ambiente hasta las feministas, hasta por ejemplo las personas que fueron despedidas en el sexenio de Moreno Valle, que son ex trabajadores. Entonces creo que todo esto habla de diferentes aspectos, ¿no? La defensa de derechos humanos atraviesa muchísimos temas y creo que hay muchos grupos que caminan con estos derechos. Entonces, si nos uniéramos así como en ese sentido, tendríamos que caminar a otra velocidad, Samantha. Unirnos. Y ese es un gran reto. En fin, ¿el tiempo se acabó? Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación. No, Samantha y Páez. que ojalá estas voces, acá está un espacio, un foro para que motiven, para que llamen y decirle a la ciudadanía, sí se puede. Porque sí, hay ejemplos finalmente de cómo una ciudadanía organizada, respetuosa, pero no por eso menos exigente, puede lograr muchas cosas. Claro que sí. Gracias, Samantha Páez. Gracias por la invitación. Vamos a una muy breve pausa para regresar en el bloque final. Ya está por allá lo veo, don Horacio Peredo Elguero. Él es vicepresidente de la región sur de Canacintra Nacional y expresidente de Canacintra Puebla. La iniciativa privada, para variar, tiene un peso brutal en el desarrollo de cualquier país. Entonces, creo que puede haber comentarios muy interesantes. Regresamos en 2 minutos. Rosario Oncoboutique es el único lugar en Puebla pensado en el paciente que enfrenta un diagnóstico complejo como es el cáncer, brindando soporte y bienestar. Somos la primera y única Oncoboutique en Puebla que te ofrece productos y servicios de oncoestética, así como una red de apoyo psicológico, nutricional, dental, dermatológico y clínica del linfedema, turbantes, pelucas, prótesis y mucho más. Visítanos.